gente malinterpreta la Biblia por ignorancia, por falta de disciplina y constancia en estudiar la palabra, a veces con malas intenciones, por torcer la Escritura para su propia conveniencia. Y hoy vamos a continuar este taller de interpretación bíblica y vamos a ver algunas cosas bien interesantes. Hay varios principios importantes para interpretar la Biblia correctamente y no salirse de la sana interpretación bíblica. Y vamos a ir viendo uno por uno en estos meses venideros, una vez al mes, una clase de hora y media, 2 horas máximo. Vamos a estar viendo cuáles son estas 5 reglas, porque resumí todas las reglas a 5 reglas básicas que podemos recordar con la palma de nuestra mano. Entonces, la primera regla que quiero que aprendamos es que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, al texto de la Biblia, a un pasaje, a un versículo, tenemos que interpretar respetando la gramática. Y dice el pastor, pues yo vine porque quiero crecer en mi conocimiento de Dios, en la Biblia, no quiero regresar a la escuela, que gramática, y ver los componentes de la oración, en un enunciado, que hay un sustantivo, un verbo, un predicado, que hay adverbios, que hay pronombres, que hay adjetivos, que hay conjunciones. ¿Se acuerdan de todo eso o no? ¿Sí? Y dice, y es mi intención ser lo más práctico posible, pero el día de hoy les voy a dar un panorama interesante que espero lo van a disfrutar y que les va a ayudar a conocer más de cómo ha llegado la palabra a nosotros. Entonces, haz de cuenta que tenemos el texto bíblico y vemos el pasaje que estamos estudiando a través de varios principios. Y el primero es el principio de la gramática. ¿Qué es la gramática? La gramática es el estudio de principios y reglas que gobiernan cómo se utiliza un idioma. Es normal. Cuando tú lees, tienes que respetar el significado de las palabras en el idioma en el que lo estás leyendo, cómo funcionan las partes del enunciado, cómo se utiliza un idioma y cómo se organizan y relacionan las palabras en un enunciado. Y eso es importante porque Dios comunicó su mensaje en un idioma a un pueblo definido en aquel entonces. La Biblia se escribió por más de 40 autores en un periodo de 1600 años. Entonces Dios comunicó su lenguaje bajo diferentes circunstancias, situaciones. Cada libro de la Biblia no se escribió solo porque el profeta se le ocurrió escribirlo. Dios inspiró a hombres de Dios a escribir ese mensaje en la palabra para todas las generaciones, pero principalmente iba dirigido a aquel pueblo de Dios o aquella generación que estaba enfrentando una situación en particular. Y Dios utilizó el idioma de ellos, el lenguaje de ellos, y por eso cuando nosotros interpretamos la Biblia tenemos que conocer un poquito de eso. Eso es otra regla, otro principio, que es el principio histórico, que debemos de interpretar la Biblia de acuerdo a lo que se estaba viviendo. Por ejemplo, cuando el profeta Jeremías escribe sus mensajes al pueblo de Judá, el pueblo del norte de ellos, Israel, ya había sido destruido. 10 tribus habían desaparecido por su idolatría y su pecado. Un pueblo muy poderoso que se llamaban los asirios, arrasaron con ellos por su desobediencia. Dios los entregó a su pecado y fueron destruidos. Y Dios quería que Judá aprendiera de la lección de ver las malas decisiones de las 10 tribus y ellos enderezaran sus pasos con Dios. Pero ellos se volvieron a los ídolos. En vez de darle gracias a Dios, practicaban una vida de injusticia, vivían solamente una religión por fuera, pero en la vida práctica estaban tratando mal a los demás injustamente. Y viene el profeta Jeremías y les dice, vuélvanse a Dios, porque si no, Dios va a destruir este pueblo y va a levantar a los babilonios y va a suceder, y Judá va a ser rendida a los babilonios. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Tú eres una persona que has traicionado a tu patria, estás diciendo que hay que rendirnos a los babilonios y te vamos a matar. Y él no quería profetizar, le dijo, Dios, por favor, estoy harto de las burlas de la gente me rechaza cuando le digo que se vuelvan a ti, casi me escupen o me apedrean. Lo metieron en una cisterna casi para matarlo por días y días, muerto de hambre. Y en medio de eso Jeremías escribe esa serie de mensajes hablando al pueblo que se vuelva a Dios y que el juicio de Dios va a ser certero. Entonces, si tú no conoces lo que estaba pasando y empiezas a leer Jeremías, no tienes idea de lo que estás leyendo, ¿verdad? Hasta que sepas cuál era la situación que se vivía. Entonces, eso se le conoce como el principio gramático histórico. O sea, tú tienes que leer el texto y ver qué dicen las palabras, pero a la vez ver qué se estaba viviendo en esos momentos. Y hoy vamos a ver el principio gramático.
Lo ideal sería estudiar la Biblia en el idioma original. ¿En qué lenguaje? ¿Cuándo ustedes saben en qué lenguaje se escribió la palabra de Dios? La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es antes de Jesucristo. Testamento significa pacto, porque el Antiguo Pacto se basó en el pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí con Moisés, donde les dio las leyes para que ellos las obedecieran. El pacto de Dios se basaba: tú obedeces mis leyes, yo te bendigo. Tú te apartas de mis leyes, yo quito mi bendición de sobre ti. Es el primer pacto. Pero como Israel nunca lo cumplió, Dios prometió que iba a ser un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto vendría de la descendencia de Abraham, de la descendencia de David, y sería Jesucristo. Y ese nuevo pacto comienza en el libro de Mateo, en nuestra Biblia, cuando se anuncia el nacimiento virginal de Cristo, y Jesús viene a mostrarnos cómo tener una relación con Dios, da su vida por nosotros, y Él hace un nuevo pacto con su sangre. Entonces el antiguo pacto se escribió principalmente para el pueblo de Israel y fue escrito en hebreo con algunas secciones pequeñitas en arameo. El arameo es un idioma muy parecido al hebreo que se hablaba en la región donde Jesús creció, en Palestina. Y el Nuevo Testamento se escribió ya en un mundo conquistado por el Imperio griego. Entonces se escribió en el idioma, ¿cuál? Griego. En el idioma griego, exactamente. Entonces, nosotros hoy día muy poca gente en el mundo, hay gente que ni siquiera sabe leer ni escribir. ¿Sabe usted que una gran porcentaje, más de 1 billón de personas, quizá 2 billones, ahorita no sé la cifra exacta, de personas en el mundo no saben leer ni escribir? ¿Sí saben eso? Por eso es muy importante. En muchas regiones del mundo se está utilizando lo que se llama historias bíblicas, porque la gente se le olvida lo que lee, pero cuando oyen una historia se les graba en el corazón, y esa historia la pueden ellos compartir con otros. Y Jesús por eso contaba muchas historias, porque sus historias tenían una enseñanza. Y nosotros podemos aprender a hacer eso, aprender las historias de la Biblia y compartirlas con personas. Pero hay pueblos en el mundo que así avanza el Evangelio, a base de, como dice en inglés, word of mouth, ¿verdad? A base de historias. Entonces dependemos de buenas traducciones y herramientas que nos ayudan a entender el pasaje bíblico. Así se ve el hebreo. ¿Alguna vez lo habían visto? Algunos de ustedes nunca habían visto el hebreo. Así es como se siente tu hija o tu hijo cuando por primera vez va a la escuela y ve las letras. Porque las letras para ellos no tienen significado, ¿verdad? Para nosotros ya vemos la A, la E, las reconocemos. Bueno, estas son letras en el idioma hebreo. Aleph, Beit, que suena como la B, Gimel, que suena como la G, Dalet, que suena como la D, y así es, tiene 24 caracteres el alfabeto hebreo. Y el alfabeto hebreo, interesante, no tiene vocales, no tiene A, E, I, O, U cuando se escribe. Por miles de años, por cientos de años, la palabra de Dios fue transmitida solo con consonantes. Por ejemplo, si dijeras carro, sería la C de carro, la A estaría ausente y luego sería dos R's. C-R-R. Y lo tendrías que leer y saber que es crrr, y sabías que es carro en tu mente, ¿sí? Así era el idioma hebreo. Es un idioma basado en 3 consonantes cada palabra. Y nada más que entre el año 500 y el año 1000 después de Cristo, hubo un grupo de transmisores del texto hebreo de la Biblia que se le llamaron los masoretas. Y ese era un grupo de gente súper fiel que me contaba el número de letras de un lado y del otro en el pergamino que copiaban o en el papiro. Y veían ellos, contaban hasta el número de veces que una palabra aparecía, la separaban con un pelo de camello. Tenían una manera súper, porque era el texto sagrado de Dios, no podían cometer un error los masoretas. Y ellos inventaron poner abajo de las letras puntitos. Entonces dice, si le ponemos un puntito es una I, si le ponemos 2 puntitos es una E, si le ponemos un palito así es una A. Entonces ellos inventaron un sistema de puntitos para que se leyera. Entonces el alfabeto hebreo, el idioma del Antiguo Testamento. Así se vería un texto en hebreo. Ahora les pido que intenten leer de izquierda a derecha lo que dice aquí, por favor. Bueno, imagínense que así leyéramos, como que causa confusión en la mente, ¿verdad? Pero así se lee, así son los textos, todas las páginas de la Biblia hebrea, así se ven. O sea, uno comienza a leer de aquí para acá y continúa, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo, nada más para que se den una cuenta. Así es el texto de la Biblia. Y mucha gente, en Estados Unidos hay una corriente que se llama The King James Bible Only. ¿Alguna vez han oído eso?
La Biblia King James es una Biblia autorizada en Inglaterra por el rey Jaime, porque en Inglaterra el jefe de la iglesia era el rey de Inglaterra, el rey del país. Entonces esa Biblia se autorizó y es una Biblia buena, bastante buena, pero como la cultura americana creció con esa Biblia, aprendiéndola de memoria, guardándola en el corazón, cuando después tradujeron otras Biblias que no sonaban como el inglés de ese entonces, decía, esto no me suena a palabra de Dios, ¿no? Y empezó a haber un movimiento de criticar todas las otras traducciones de la Biblia y decir que la King James era la única que Dios la había inspirado. Y queremos decir que Dios no inspira traducciones, aunque Dios está con los traductores que de corazón se ponen en las manos de Dios y son honestos con el texto, pero Dios inspiró los textos originales en el idioma original en el que fueron escritos, hebreo y griego. Y lo que hoy tenemos es copias de copias de copias y miles de copias del Nuevo Testamento, y tenemos también mucho del hebreo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esta palabra es una palabra importante. ¿Saben lo que significa esta palabra? Esta palabra es la palabra Dios en la Biblia hebrea. Esta palabra es la palabra Dios en la Biblia hebrea. Entonces vamos a ver, ¿identifican esta letra por allí? La primera, ¿verdad? La letra primera, que es la letra Aleph. Y esa letra, en griego es alfa, pero aquí es Aleph. Y esta es una letra muda. Y dice, si es muda, ¿para qué existe? Pues igual que la H, ¿verdad? No dices hilo, dices hilo, ¿verdad? Y lleva H, aunque a algunos de ustedes se les olvida ponerle H, ¿verdad? Y entonces después tiene los puntitos de una vocal que lo inventaron después los masoretas, que es la letra E. Y luego, porque se lee así, bueno, luego ¿identifican esta letra por ahí? Lamed, que es la letra L, ¿sí? Entonces, el, ¿verdad? El. Y luego, ¿se acuerdan en la Biblia? Ezequiel, Dios es mi fortaleza. Eso significa, porque Él es Dios, ¿sí? Este puntito es una O cuando está al lado, aquí. Entonces es Elo. Y luego, ¿identifican esta por ahí? No. Es la G, ¿sí? Que es como una H, pero a veces suena como J. Eloh. ¿Y saben lo que significa el puntito aquí abajo? La I. Y mira, ya están aprendiendo hebreo. Elohí. Esta es nada más una apóstrofe. Y luego aquí tenemos, ¿identifican esta? Mem. Sí, entonces aquí dice Elohim. Elohim significa Dios en hebreo. Para los testigos de Jehová que dicen que Jehová es el nombre de Dios en hebreo, la Biblia muchas veces se refiere a Dios como Elohim. Y la palabra im es plural. O sea, cuando la Biblia habla de Dios, se refiere a Él en plural, aunque solo es uno. El artículo dice en singular, hablando de que Dios es uno, pero es el plural de majestad, sabiendo que Dios, por eso dice la Biblia, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y no dice, y dijeron los dioses, dice, y dijo Dios, singular, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después con revelación bíblica sabemos que Dios se ha manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y es un solo Dios verdadero. Entonces aquí tenemos lo que les dije. Tenemos la palabra I-O-M, Elohim, ¿sí? Entonces, ya tuvieron una clase de hebreo, que más o menos saben. Por lo menos se dan una idea cómo se ve el texto original en el hebreo en la Biblia, ¿ok? Entonces en Génesis vamos a ver un ejemplo. Dice, ok, aquí, ¿reconocen esa palabra? Elohim, ¿sí? Elohim, muy bien. Entonces dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. ¿Saben lo que es? Génesis 1:1, y está diciendo Bereshit es en el principio, bara es que Dios creó, ¿sí? Elohim, en el principio creó Dios. Hashamayim, shamayim significa cielos, los cielos, y Aretz, que esta es una palabra clave teológica en el Antiguo Testamento, porque siempre Dios promete a Abraham que le dará una tierra, ¿se acuerdan? Y siempre hablan de guardar la tierra, y cuando obedecen a Dios, Dios les va a dar la tierra. Cuando se obedecen a Dios, van a ser expulsados de Haaretz, de la tierra. La tierra se había corrompido delante de Dios, y Dios mandó el diluvio. Haaretz es la palabra. Entonces ahí, eso es lo que dice. Bereshit bara Elohim el hashamayim ve'et haaretz. Y eso es
Eso, y sabe, Bereshit es la palabra en el principio. Y en hebreo, ¿sabe cómo se le llama al libro de Génesis? ¿Sabe cómo se le ponían los nombres a los libros en la antigüedad? Con las primeras letras con las que comenzaba. Entonces, si yo escribo un cuento que diga, érase una vez una niña de ricitos de oro, ¿sabe cómo se llamaba el libro? Érase una vez, exacto. Mientras saltaba las cabritas en el campo, ¿sabe cómo se llama? Mientras saltaban, así se llama. Entonces, Bereshit significa en el principio, y Génesis viene del griego que significa principio, el libro de los principios. Ok, vamos a ver, el alfabeto griego es el idioma del Nuevo Testamento, son otros caracteres y otras letras, ¿sí? Y tenemos diferente alfa, beta, gamma, gimel, dalet, delta, dalet es en hebreo, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, chi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, omega. Entonces, en la Biblia dice Dios, yo soy el alfa y... ¿Qué está diciendo Dios? Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el creador de todo y yo soy el que va a juzgar al mundo y yo soy el que comienza las cosas y el que las terminará y el que todo el mundo me rendirá cuentas. Y Jesús también en el Apocalipsis aparece como que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. ¿Se acuerdan? Entonces estas son las letras del alfabeto griego. Entonces, y de estas letras se usan mucho en fraternidades en las universidades en Estados Unidos, ¿sí sabían? ¿Verdad? Ok, entonces vamos a ver, este es griego, Efesios 1. Entonces, pros Efesios 1, de acuerdo a los Efesios, o para los Efesios. Entonces, este texto así se ve cuando se lee el Nuevo Testamento griego. ¿Conocen este símbolo de pi? 3.1416, ¿se acuerdan? Y esto es una P. Y lo interesante es que la P no es P. Vamos a ver arriba, no está. La P es Rho y en realidad se suena como R, ¿sí? Y la E, ¿dónde está? La eta, ¿sí? Se ve como N, pero es una E. Es una E. Entonces es un idioma distinto. Ese es el griego del Nuevo Testamento. La A es igual que la de nosotros, ¿verdad? La O es igual. La S igual, nada más que cuando termina tiene esta forma, la sigma, pero cuando está dentro de la palabra tiene esta forma, con esta rayita. La T es igual que la de nosotros. Esta se parece a la L, ¿verdad? Entonces A, esta es la Pi, P, ¿verdad? Apos, to, los. Esto suena como una C o K. Esta P es una R, ¿verdad? Y esta es una I. Cris, tou. La terminación ou es que pertenece, de Cristo. Entonces, apóstolos de Cristo. ¿Reconocen este nombre? Paulos. Apóstolos, Cristos, Iesos. Día. Telématos es de acuerdo a. Telématos es la voluntad. Teo, de Dios. Por eso el que no cree en Dios es ateo. Esta suena como una T. Es la letra teta. TH. Teo, de Dios. Tois agios. Agios son a los santos. Tois ousin en Éfeso. Que están en Éfeso. Kai pistois, que son fieles en Cristo Jesús. Que son fieles en Cristo Jesús. Caris. Umin es a ustedes, caris es gracia, de ahí viene la iglesia carismática, porque enfatizan los dones de gracia. Caris, umin, kai, Eirene, porque esta es una R, ¿se acuerdan? Eirene significa paz. Entonces dice, caris, umin, kai, Eirene. Gracia a vosotros y paz, aputeu patros, en Dios Padre, Emon, Padre nuestro, Kai Curios Jesús y el Señor Jesucristo. Cristo, ¿sí lo ven? Entonces, ahí vemos, Paulos, apóstolos, Cristo y eso. Así es el Nuevo Testamento griego. Entonces tuve que tener 2 años en el seminario para estudiarlo. Se me ha olvidado mucho, pero todavía lo puedo leer y me acuerdo de mucho vocabulario. Y el hebreo tuve 1 año, el griego lo manejo mejor que el hebreo. Y como son idiomas muertos, que no estás todo el tiempo practicando porque no los hablas, necesitas estar leyéndolo para refrescarlo. Me gustaría algún día estar leyendo mi Nuevo Testamento en griego nada más.
Entonces, este es el idioma de la Biblia. Todo lo que tenemos entonces son traducciones de este idioma, en español. ¿Sí? Todos los manuscritos que hay, así son, del Nuevo Testamento y del hebreo. Entonces, ¿cuáles son herramientas de ayuda que tenemos para interpretar la Biblia? ¿Están todos aquí? Sí. Ok. ¿Cuáles son algunas herramientas de ayuda que tenemos? Bueno, primero que nada tenemos varias traducciones. Y a veces hay gente que dice, no, es que la Reina Valera es la única buena, o esta traducción está mala, o la Nueva Versión Internacional, trabajó en ella una lesbiana. Hubo una editora que estuvo en el closet en ese sentido, de que no había anunciado al mundo que vivía un estilo de vida homosexual, que ella tenía un doctorado en estilo literario, en literatura. Entonces la consultaron como una de las, en el idioma inglés, como una de las consultoras, para que viera cuando se tradujera del griego al inglés, que ella viera cómo se oía en inglés, que se oyera bien. Entonces ella fue una consultora, pero cuando eso salió a la luz, toda la gente que sobre todo de la Biblia King James Bible Only, dijeron, no, la Nueva Versión Internacional es una Biblia del diablo. Y sí, hay pasajes que no me gusta tanto como los traduce, pero en sí todas las traducciones generalmente, no todas, últimamente hay unas pero no son traducciones que usa la iglesia en común, pero la mayoría de las traducciones son con buenos intereses y buenas intenciones, grupos de traductores que tienen muchos estudios en los idiomas originales del hebreo y del griego. Entonces tenemos varias traducciones, necesitamos un diccionario de nuestro idioma para poder entender palabras que no conocemos, necesitamos un diccionario bíblico, ahorita vamos a hablar más de eso, necesitamos un comentario bíblico y necesitamos una Biblia de estudio. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un diccionario del idioma y un diccionario bíblico? ¿Cuál es la diferencia? Porque un diccionario del idioma habla de puros idiomas, pero el diccionario bíblico habla de la palabra de Dios, ¿no? Exactamente, un diccionario, por ejemplo, en español, si tú ves la palabra por vuestras concupiscencias, que nuestras concupiscencias nos estorban en nuestra vida, mucha gente no sabe qué significa la palabra concupiscencia, ni yo sabía cuando crecía y oía esa palabra en la iglesia. Entonces te vas a un diccionario del idioma español y buscas concupiscencia y ves lo que significa. Pero un diccionario bíblico te vas a, por ejemplo, buscar Abraham y te dice, Abraham vivió en Mesopotamia y te da la historia del patriarca Abraham de acuerdo a lo que la Biblia menciona de Abraham. O si te vas a buscar, por ejemplo, Jeremías y te dice la época en la que Jeremías profetizó lo que estaba pasando, si vas a estudiar un tema de Jeremías, por ejemplo. ¿Saben cuál es la diferencia con un comentario bíblico? ¿Cómo? Una opinión de un autor. Exacto, es una opinión de un autor, pero generalmente un autor bastante conocedor que lleva años estudiando el texto de la Biblia, que se sienta, por ejemplo, y comienza a ver Efesios 1 y te empieza a narrar versículo por versículo acerca de la riqueza de lo que dice ese versículo, ¿no? Un comenta acerca de eso. Y una Biblia de estudio muchas veces explica antes de cada libro de qué trata el libro y versículo por versículo explica de qué trata ese versículo. Entonces toda traducción de la Biblia forzosamente incluye interpretación. Tú tienes que interpretar. Miren, les doy un ejemplo. Hay palabras que en español cuando se traducen al inglés tienen dos significados o no. Y hay palabras que, pues ya les dije la historia, ¿no? De que esta persona va a buscar ayuda y porque se sentía mal en un campo de sembrar, recoger frutas, cherries y strawberries, y entonces le dice a una persona, ayúdame, tú tradúceme. No, pues yo ya tengo 3 años en Estados Unidos, vamos, y ya con el doctor. Y le dice, siéntate, por favor. Le dice, hi, welcome, how can I help you? Dice, aquí my friend, he's the one with the problem. ¿Ya? Y dice, ¿qué tienes? Dice el doctor. Y dice, dile que he estado piscando mucho la fruta y que me duele mucho, me duele mucho la sien con el sol, que está muy fuerte el sol trabajando. Y dice, my friend says that he has a lot of pain in the 100. ¿Estaba traduciendo bien? Sí, pues la 100 es 100, ¿no? Pero se le conoce con otro nombre, ¿no? Porque nosotros le llamamos la 100, pero él pensó en el número 100, ¿no? Y luego dice,
Y dile que también como que tengo el problema del túnel carpo porque me duele mucho la muñeca. Y ya sabe, ¿no? Le dice, oh, he has a lot of pain in the doll. Entonces, en la muñeca, ¿no? Y pero en inglés se dice wrist, ¿verdad? Entonces, a veces hay palabras que significan dos cosas, o que hay otra palabra y tú tienes que ver, utilizar el criterio para saber cuál es la palabra correcta a traducir, ¿verdad que sí? Entonces, en la Biblia eso pasa. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, a veces uno ve diferencia entre una traducción y otra. ¿Les ha pasado? Que buscas la nueva versión internacional, la Reina Valera, y ves que dice un poquito diferente. ¿Sí lo han visto? Y dice, bueno, ¿por qué? Si es la misma Biblia. Bueno, porque a veces el traductor utilizó un criterio de traducción distinto, o hay palabras en griego que significan dos o tres cosas. Entonces el que traduce tiene que ver cuál de las tres quiso decir el autor. Les doy un ejemplo. El Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, en pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y luego dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora una pregunta, ¿nos mete Dios en tentaciones o no? ¿Hay algún versículo en la Biblia que diga que Dios no nos mete en tentaciones? ¿O no hay ningún versículo? Que no nos mete, dice Sí. que Dios no tienta a nadie. Exacto, ¿dónde está ese pasaje? Creo que en Santiago. Así es, Santiago capítulo 1 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni él puede ser tentado por el mal. O sea, Dios en su corazón no va a ser tentado a decir, voy a tentar a Ariel, ¿no? Entonces la Biblia en Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie, pero el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, no nos metas en tentaciones. Entonces, ¿se contradice la Biblia o cuál es la situación? O a lo mejor Cristo quiso decir, aguárdanos de caer en tentación, quizá. Pero el punto es que la palabra tentación en griego también significa prueba. Y si la tentación y la prueba son como exámenes de tu vida. Porque cuando tú y yo pasamos por situaciones difíciles, por ejemplo, estoy lidiando con una enfermedad terrible de mi esposa, o conmigo, que me encontraron una enfermedad terrible, un cáncer o algo así. Hay gente que su fe es sacudida. Dice, Señor, pues si yo te busco, yo estoy buscándote, ¿cómo permites que yo tenga cáncer? ¿Cómo permites que pase esto a mi familia? Entonces la fe de esa persona es probada, porque ahí se va a ver si realmente confía en Dios y si realmente está agradecido por la vida que Dios le ha dado, porque sin Dios no tendría vida esa persona, ¿no? ¿Y qué hizo Job cuando le dijeron perdiste a tus hijos y perdiste todo? Muchos hubieran maldecido a Dios, que es lo que la esposa le dijo, maldice a Dios, ¿no? Pero Job dice que rasuró su cabeza, se puso de luto, puso el rostro en tierra y dijo, dice, desnudo salí del vientre de mi madre. O sea, cuando salí del vientre de mi madre no tenía hijos, ni tenía ropa, ni tenía dinero, ni tenía nada. Y ahorita perdí todo mi dinero y todos mis hijos y toda mi familia. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo, volveré, nada voy a llevarme tampoco. Dios dio y me permitió disfrutar todos esos años hermosos. Y ahora Dios permite que lo pierda todo y me duele hasta el alma y me arde el corazón. Pero sea Dios bendito porque Él es el que da la vida. Y se postró en tierra. ¡Wow! ¡Qué hombre!, ¿no? ¿Quién haría eso? Entonces, cuando pasamos por pruebas en nuestra fe, en nuestra vida, que perdemos el trabajo, una enfermedad, nuestra fe es probada. Hay gente que se da la media vuelta y se aparta de Dios, ¿verdad? Y nosotros debemos ser firmes en nuestra relación con Dios. Y sé que no siempre va a ser fácil cuando pasamos por momentos muy difíciles. Pero cuando yo siento en mi corazón pasa una muchacha y como que quiero voltear a verla, o me estoy peleando en mi casa con mi esposa y me habla bonito una muchacha en mi trabajo y me dice, hey, vamos a tomar un café en el break. Es algo que el corazón del ser humano puede ser tentado. Y por eso la Biblia dice, huye de las pasiones de la juventud, y dice la Biblia que debemos huir del pecado. Sí, porque la tentación puede estar ahí de que me voy a tomar un café con esta muchacha al cabo, y un café lleva otra cosa, y es muy peligroso, estás jugando con fuego. Entonces, cuando yo decido, tengo ganas de salir con esta muchacha a tomar un café porque me sonríe, porque mi esposa solamente me trata mal, porque creo que el amor ya se acabó, y yo digo, no lo voy a hacer, ¿qué acabo de hacer? Dios acaba de decir, pasaste la prueba. No que Dios te puso la prueba, sino pasaste, venciste tus inclinaciones pecaminosas, ¿sí? Entonces, de los dos lados, la tentación es una prueba interna que está aquí en la mente y en mi corazón, y que lidiamos con eso todos los días. Y la prueba es algo que viene de afuera, que viene a mi vida y que prueba mi entrega al Señor, ¿verdad que sí? Entonces la palabra cuando dice
no nos metas en tentaciones, puede ser la palabra no nos metas en pruebas. Dice, mas líbranos del mal. Pero hay una cosa, la palabra mal, creo que es la palabra poneirón, si no estoy mal, en griego. Esa palabra on es la terminación de algo masculino o neutro, porque en griego hay femenino, neutro y masculino. Por ejemplo, sol es masculino, luna es femenino, ¿verdad? Porque luna, la terminación A en español tiene que ser femenino. Y sol tiene que ser masculino. Bueno, en griego poneirón o el malo, tiene que ver con algo neutro o con algo masculino. Si es neutro está hablando líbranos del mal, pero si es masculino se está refiriendo a una persona y está diciendo líbranos del maligno, líbranos de Satanás que quiere ponernos tropiezo en nuestra vida. Entonces por eso tú puedes agarrar una Biblia y dice, no nos metas en pruebas, mas líbranos del mal. Y agarras otra Biblia y dice, no nos metas en tentaciones, mas líbranos de Satanás, del malo. Entonces tú dices, ¿por qué? Porque es posible las dos traducciones y es el criterio del traductor. ¿Sí lo entienden? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces, a veces es más complejo de lo que parece, donde alguien dice, no, le cambiaron a la Biblia. No es que le cambiaron, es que están utilizando un criterio diferente. Entonces, hay 3 acercamientos a la traducción de la Biblia que quiero que sepan, porque hay Biblias tan diferentes. Estos son nombres modernos, no se les conocía así desde siempre. La gente que ha estudiado los idiomas, las lenguas, las traducciones, han hecho este nombre. Equivalencia formal es un método de traducir la Biblia, que su meta es traducir palabra por palabra el texto original, aún en el orden de las palabras. Vamos a darles un ejemplo. Por ejemplo, en inglés se dice el carro rojo, ¿cómo se dice? The red car. ¿Qué viene primero, car o red? Red. Entonces dice el rojo carro. ¿A poco ustedes qué dirían si yo digo, pasen por favor que alguien dejó las luces prendidas en el rojo carro de afuera? De afuera, no, el carro. ¿Cómo ven? ¿Es correcto o no? Pero si lo traduzco así, estoy literalmente traduciendo en el orden como estoy traduciendo el inglés, ¿verdad? Como el inglés dice. Pero sería más correcto el carro rojo, ¿verdad? Bueno, hay traducciones de la Biblia que aunque en el español no se oiga tan bien, dicen, no, vamos a traducirlo como se escucha en el idioma original, aunque no sea la forma que nosotros nos expresaríamos en nuestro idioma. Entonces, por ejemplo, ¿han escuchado esta frase, we had a very good time? ¿Sí? Y si lo traduces literalmente es, tuvimos un muy buen tiempo. ¿Es correcto o no? A estas alturas todos ustedes van a decir que sí, porque ya tenemos años en este país, pero no es correcto. Cuando tú estabas en México o en Guatemala o en El Salvador no decías, tuvimos un muy buen tiempo, no, decías, nos la pasamos muy bien juntos, ¿verdad? Y si lo traduces, nos la pasamos muy bien, pero ya hasta a mí se me pega, ya lo he dicho así también. ¿Cómo nos la pasamos muy bien juntos? ¿Cómo lo traduces literalmente en inglés? We pass it very well together. Rebecca, does it make sense? No, ¿verdad? Entonces un americano diría, ¿cómo que we pass it very well? No, la pasamos muy bien. Es diferente, ¿verdad? Entonces se mantiene la distancia histórica porque hoy la Biblia suena raro. Y por eso muchos cuando llegan a la Reina Valera, suena raro. Cuando muchas veces de desierto, desierto os digo. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu mujer o a tu esposo o a alguien o a una amiga, no, de cierto te digo, que el azúcar lo dejé en la alacena? No, dice, te lo aseguro, lo dejé en la alacena el azúcar. No dices, de cierto os digo, dejé el azúcar en la alacena, ¿verdad que no? Entonces se mantiene la distancia histórica. Es una buena traducción para estudiar la Biblia. Si tú quieres hacer un estudio y más o menos ver cómo se ve el texto original, es una buena traducción. Esta es equivalencia formal. La conocemos, Reina Valera, la Biblia más utilizada en toda Latinoamérica, ¿sí? Con la que crecimos, con la que yo me sé de memoria los textos bíblicos. Ahora, hay otro criterio de traducción. La otra es equivalencia formal. Busca preservar la forma como se ve en el idioma original. La otra es la equivalencia dinámica. La equivalencia dinámica usa libertad en traducir, busca encontrar conceptos o palabras equivalentes en el idioma en que es traducido, busca comunicar el mensaje que se dijo
en la lengua original, en el idioma de los lectores. Entonces, por ejemplo, si dice, we had a very good time, no traduce, pasamos un muy buen tiempo. Dice, la pasamos muy bien juntos. ¿Sí? ¿Lo está diciendo igualito como en el original? No. Pero está traduciendo exactamente lo que el original quiso decir. ¿Lo entienden? Entonces son criterios de traducción. ¿Qué Biblia hay así? Bueno, es bueno para la predicación y la lectura individual. Porque ¿para qué complicar la predicación de la palabra de Dios con un lenguaje lejano a nosotros? Sobre todo cuando vienen nuevos cristianos, amigos de ustedes que invitan a la iglesia, gente que conocen el mercado, familiares. No queremos complicarles o hacer sonar como que la Biblia suena de un tiempo raro, como sino queremos facilitar el lenguaje, que es lo que Cristo siempre quería hacer. Entonces, Biblias así son, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente. Esta es una Biblia muy, muy práctica, muy sencilla. Exacto, ahí está. Voltéala de atrás para que vean. Mira, copión que trajo la misma. No, no es cierto. Exacto, Nueva Traducción Viviente. Gracias, hermano. Entonces, ahora, hay cosas que yo no estoy tan de acuerdo. Por ejemplo, ¿alguien trae la Nueva Versión Internacional o no? Nadie, una sola, en todo este grupo de 50 personas. ¿Nadie trae? ¿Cómo? Ok, vamos a ver algo. Me voy a salir tantito. ¿Cómo? Vamos a ver aquí, Bible Gateway. Lo bueno es que hoy hay herramientas buenísimas. Vamos a ver, por ejemplo, Daniel 7, 13 y 14. A ver, vamos a ver Reina Valera, ¿ok? Mira, el libro de Daniel fue escrito más de 500 años antes de Cristo. Y dice, miraba yo, ¿lo ven ahí? Se ve un poquito chiquito, ¿verdad? Bueno, dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. El que estaba en el anciano de días era el Dios Padre Todopoderoso en su trono. Dice, y le hicieron acercarse delante de él, al anciano de días, uno como hijo de hombre. ¿Qué significa uno como hijo de hombre? Uno que no se veía como un ángel, ni se veía como Dios, sino se veía con aspecto humano. Entonces dice, y le fue dado a ese hombre, ¿qué? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Cuál era el título favorito del Señor Jesús para hablar de sí mismo? El Hijo del Hombre. Se usa como Hijo de Dios porque era ser humano, pero siendo ser humano hacía solo cosas que Dios podía hacer y perdonaba pecados. Y hasta el centurión, cuando Jesús murió, dice verdaderamente era Hijo de Dios, que estaba reconociendo su divinidad, que Jesús es Dios. Pero Jesús no nada más era Dios, nació de la Virgen María, nació en esta tierra y fue un ser humano, ¿verdad que sí? Siendo Dios se vistió de carne y como ser humano. Entonces, qué interesante porque Daniel más de 500 años antes de Cristo, profetiza que Cristo va a venir, que alguien como hijo de hombre le va a ser dado dominio, poder y gloria. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Vemos ahí que Jesús, siendo Dios, en su humanidad y en su encarnación no dejó de ser Dios. Y a Él es dado todo poder, dominio y gloria. Y por eso es adorado en Apocalipsis por los 24 ancianos, al que está sentado en el trono, y al Cordero se ha dado la gloria. ¿Se acuerdan? Porque Él es el Cordero de Dios que fue sacrificado por nuestros pecados y quitó el pecado del mundo. Ahora, vamos a ver cómo se ve en la Nueva Versión Internacional. ¿Cómo se ve? Dice, en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano le quitó el Hijo del Hombre. Dice, venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Ok, pero ¿ven el problema aquí? ¿Están los traductores de la Nueva Versión Internacional haciendo una mala traducción? No, no están haciendo una mala traducción, porque al decir uno como hijo de hombre, están refiriéndose a uno que no era un ángel, que no era un ser divino de la visión que vio Daniel, sino era alguien que se veía como ser humano, porque Jesús vino y nació como ser humano y estaba viendo que eso pasaría, ¿no? Y que Jesús se le daría dominio, poder y gloria y reino. Sin embargo,
Su traducción es correcta, porque esa es traducción de equivalencia dinámica, no formal, no busca traducir hijo de hombre. ¿A poco tú cuando tienes un bebé dice, nació un bebé y es un hijo de hombre? Pues obvio, pues ni que fuera de caballo, ¿no? No sé, o de pichón, o no sé. Entonces, el problema con la Nueva Versión Internacional ahí es que hay un problema teológico, que al poner uno con aspecto humano está quitando la conexión con el título que Jesús hablaba todo el tiempo. Decía, y el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y le dijo al sacerdote, y verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder del cielo. Estaba hablando de sí mismo, porque Jesús es el que estaba en esa visión, que es Dios, que les ha dado poder, gloria y reino. Entonces a veces los traductores la riegan un poquito, ¿sí se dan cuenta en eso? Entonces la Reina Valera en ese sentido traduce mejor ahí, pero no en todos. Hay unos que la Nueva Versión Internacional es más clara. ¿También todos o los estoy durmiendo y aburriendo con textos? Ok. Ok, entonces la primera era equivalencia formal, la otra equivalencia dinámica, y la otra es la paráfrasis. La paráfrasis es que anda alrededor del texto, de las frases. Perdón. Busca comunicar el concepto y la esencia de forma muy sencilla en el idioma de los lectores. Su enfoque es la simplicidad y claridad más que el orden exacto de las palabras. Es bueno para nuevos creyentes, para niños y jóvenes, para personas que no leen mucho. Entonces déjame les pregunto, ¿cuál de los tres es la mejor criterio de traducción? ¿Cuál? ¿Cuál de los instrumentos de la cocina, Juanita, es más importante? O Santos, que eres chef, ¿cuál de los instrumentos de la cocina? Depende qué vas a cocinar, ¿verdad? Todos son importantes. Entonces, muchas gracias, hermana, gracias, eso me hacía falta, mil gracias. Agradezco, thank you. Entonces, todos son importantes, depende qué vas a cocinar, ¿verdad que sí? Entonces, todas son importantes, pero depende, ¿para qué? Si vas a predicar, la Reina Valera es buena para ver cómo se veía, pero si vas a predicarle a la gente que te visita, mejor una equivalencia dinámica o una paráfrasis, porque el chiste es simplificar el mensaje para que toda la gente lo entienda. Si eres un niño o un jovencito, o si casi no lees y no entiendes palabras difíciles, puedes empezar con algo así. No te quedes ahí. Es bueno leer la Biblia, es bonito agarrar un año y leer, por ejemplo, toda la Nueva Versión Internacional. Otro año, leer la traducción Dios habla hoy. Otra, Lenguaje Actual. Otra, Reina Valera. Es bonito leer la Biblia en varios idiomas, porque a veces hay un idioma que te hace... De hecho, cada vez que leemos la palabra, a veces vemos cosas que se nos habían pasado, ¿a poco no? O a veces estamos en un momento de la vida que leímos ese pasaje y nos pasó por la cabeza. Pero pasamos por una prueba bien difícil, por una situación dura, y luego leemos ese pasaje y ya me acaban de traer, gracias hermana, qué linda, gracias. Entonces, y vemos ese pasaje y es lo que estamos viviendo y Dios habla en nuestra vida en esa área, en esa necesidad. Entonces, esos son Biblias, traducción en lenguaje actual, ¿las han visto? Y Dios habla hoy, por ejemplo, que son más tipo paráfrasis. ¿Quieren ver algunos ejemplos o no? Ejemplo de traducciones, mire. Alguien que lo lea, por favor. Génesis. Adelante, hermano Rosalía. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Gracias, hermano. Entonces vemos que conoció Adán a su mujer. Esa es la Reina Valera, es equivalencia formal. Lo pone como dice el texto hebreo. Ahora, ¿qué quiso decir el autor hebreo, Moisés, cuando escribió Génesis, al decir que conoció a su mujer? Relaciones. Mire, ¿qué dice la traducción en lenguaje actual? El hombre tuvo, Dios mío, ¿cómo está eso en la Biblia? Van a decir. Pues es lo que dice. El hombre tuvo relaciones sexuales o intimidad sexual con su esposa, porque es su esposa, y la sexualidad no tiene nada de malo dentro del matrimonio, con su mujer Eva, y ella quedó embarazada. No dice concibió. Concibió a veces la gente, todavía lo usamos, pero es más claro decir quedó embarazada. Ahora, ¿dice el texto hebreo quedó embarazada? No, dice concibió y dio a luz, ¿verdad? Pero es lo mismo, ¿verdad? Es otras palabras, pero dice lo mismo.
Dice, y tuvo un hijo. Dice, ¿qué se ve mejor? ¿Adquirió varón o tuvo un hijo? ¿Tú qué palabra usas? O dice, fíjate, hermana Lourdes, cuando nació Sebastián, ¿cómo dijo? ¿Adquirí varón? Dijo. Tuve un hijo, ¿verdad? No dices adquirí varón. Como que adquirir varón es como comprar varón, ¿no? Sí, pues, a nosotros ahora sí nos suena, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver otro ejemplo. Miren, Mateo 1:25, ¿ha oído usted el debate de que en la Iglesia Católica, o a veces cuando tenemos familiares católicos, nos dicen que María fue siempre virgen? ¿Sabe usted que la mayoría de los católicos y el dogma oficial de la Iglesia Católica es que María siempre fue virgen? ¿Qué significa que siempre fue virgen? Que nunca tuvo intimidad sexual con José, su esposo. Ahora, y uno se pregunta, ¿hay algo de pecaminoso en que María tuviera intimidad con su esposo? No, porque Dios nos hizo seres sexuales, y cuando se utiliza la sexualidad dentro del plan perfecto de Dios, dentro del matrimonio, que es el reflejo de la intimidad emocional, del amor y la amistad que sentimos por nuestra esposa o esposo, ustedes las mujeres, es delante de Dios algo que Dios para eso nos hizo, para poder procrear y para poder disfrutar nuestro amor. Entonces, para ellos lo ven como que si María llegó a tener relaciones con José, es como que es menos pura, así lo ven ellos, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué dice la Biblia? Porque les ha pasado que la Biblia en varios pasajes dice que vinieron a verlo su madre y sus hermanos, ¿se acuerdan? Y cuando Jesús hacía milagros, dice, ¿no es Jesús, el hijo del carpintero, y están sus hermanos entre nosotros? ¿Se acuerdan? ¿Saben que hay 2 hermanos de Jesús, hijos de José y María, que escribieron 2 libros del Nuevo Testamento? ¿Está bien? Judas y Santiago, exacto. Santiago fue líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces, y te dicen, no, es que así se llamaban en ese entonces los que eran primos, hermanos, ¿se acuerdan? Sí, ya todos han oído ese argumento, la mayoría, ¿verdad? Bueno, ¿quieres un pasaje para mostrarles que no es cierto? Llévalos primero a Génesis 4:1 y muéstrales que conoció es tener intimidad. Eso se le conoce como un eufemismo. Un eufemismo es usar una palabra para no decir la palabra. Entonces, conoció, es decir, tuvo intimidad. Mira lo que dice Mateo. Dice que recibió José a su mujer María cuando se enteró que estaba embarazada y que era del Espíritu Santo, porque la quería dejar en secreto. Dice, pero no la conoció. Pues estaban comprometidos a casarse y ya está. ¿Cómo? No la conoció es no, pero no tuvo intimidad sexual con ella o relaciones. Hasta que, si yo digo, mira, hija, no te comas el pay de queso o el postre o el chocolate hasta que te acabes tus verduras y tu pollito y tu arroz. Le estoy dando de permiso de comérselo, pero hasta que se acabe el pollo, ¿verdad? Si yo digo, yo nunca había tomado clases de gimnasia hasta que cumplí 14 años. ¿Qué significa? Que tomé clases, ¿verdad? Entonces cuando dice hasta que, es que sí tuvo intimidad con José y no tenía nada de pecaminoso. Ella era una mujer de Dios, una mujer, un vaso, un instrumento que Dios usó. Hasta que dio a luz a su hijo unigénito. Unigénito es que fuera su único hijo, pero primogénito fue el primero. Entonces, si hubo un primero, es porque hay un segundo y tercero, ¿sí? Y le puso por nombre Jesús. Entonces, este versículo sirve, y esto es el principio gramático. ¿Cómo interpretas la Biblia? Léela, ve lo que dicen las palabras y lo que las palabras significan. Ahí comenzamos, el principio más sencillo. ¿Cómo entiendo la Biblia y la interpreto? Léela de acuerdo a lo que las palabras significan, ¿sí? Entonces, y si no tienes duda en una palabra, búscala en el diccionario, busca su significado. Mira, en 1 Reyes 18:27, el profeta Elías tuvo una lucha tremenda con los profetas de un dios pagano de la fertilidad, Baal, y este dios de la fertilidad tenía 450 profetas, el reino de ellos. Y Elías se sentía solo, que no había nadie que era fiel a Dios. Y hizo un reto para que el pueblo viera quién era Dios. Les dijo, vayan ustedes, dice, y hagan un altar y pídanle a su Dios Baal que haga descender fuego del cielo y consuma el sacrificio, el holocausto. Entonces ellos le clamaron a Dios y se rajaban y le lloraban a Baal, al Dios de la fertilidad, y nada pasó. Y cuando llegó Elías, dijo, les voy a mostrar quién es Dios, el Dios de este pueblo. Échenle 4 cubetas de agua. Dijeron, está loco, pues así menos va a encender, a agarrar fuego.
Y ya que le echaron 4 cubetazos de agua, dijo, ahora vayan y busquen 4 más, y busquen 4 más, y lo llenó de agua todo, para que vean quién es Dios. Pero, y Dios mostró su poder, que él era Dios. Pero así pasó, que aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es Baal supuestamente. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme. Hay que despertarle. Estaba haciendo ver que el Dios de ellos no era Dios, era un ídolo de la fertilidad que no existía. Se estaba burlando Elías, para que se dieran cuenta de que su Dios no respondía porque no era Dios. Pero cuando dice él, esta palabra es un eufemismo. Mire cómo dice la traducción en lenguaje actual. Griten más fuerte porque es un Dios. A lo mejor está ocupado o está haciendo sus necesidades. Y tú dices, wow, ¿cómo está eso en la Biblia? Porque es un eufemismo. Está traduciendo lo que para los hebreos significaba, pero que lo dijo más suavecito. Dice, o ha salido de viaje, tal vez esté dormido y haya que despertarlo. Entonces son 2 versiones diferentes. Dice, hermano, ¿por qué tiene diferente? Porque eso es lo que quiere decir el eufemismo hebreo. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Ok. Mateo 9:27. Vamos a ver versiones. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. ¿Qué? Dando voces, diciendo, ¿qué significa dando voces? Eso es dar voces, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiso decir? ¿Cuándo fue la última vez que digas, a ver, dame voces porque no te escucho? ¿Sí? O salió una señora dando voces, ¿no? ¿Verdad? No usamos esas expresiones. Pero entonces, dice la Nueva Traducción Viviente, cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron 2 hombres ciegos, ¿quiénes? Gritaban. Exacto. Entonces, dar voces en la expresión hebrea significa, en nuestro idioma, gritar. Pero como la Reina Valera es equivalencia formal, respeta cómo se escucha en el griego y pone dando voces. Y como esta es equivalencia dinámica, lo que quiere es comunicarnos lo que se dijo, aunque use otras palabras. ¿Me entienden? Ok. Gálatas dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. A lo mejor algunos de ustedes se imaginan agarrar unas fajitas, una rachera y clavarlas. ¿Qué significa crucificar la carne? ¿Verdad? Dice, con sus pasiones y deseos. Dice la Nueva Versión Internacional, los que son de Cristo, Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa. Cuando la Biblia habla de la carne, es que aquí, en mi mente, en mi corazón, soy tentado. Y cuando le fallo a Dios, cometo pecados que al Señor no le agradan, cosecho consecuencias malas en mi vida, porque estoy en esta carne, en este pellejo, ¿no? Entonces los deseos de la carne es mis deseos, ¿verdad? Pero refiriéndose a mis deseos pecaminosos, malos. Entonces la Nueva Versión Internacional traduce correctamente, ¿verdad? Equivalencia, ¿cómo se llama? Dinámica, exactamente. Miren lo que dice la traducción lenguaje actual. Entonces esta es una paráfrasis, fíjense. Equivalencia formal, equivalencia dinámica, paráfrasis. Dice, y los que somos de Jesucristo y hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos, en vez de decir nuestra carne. Porque nuestra carne salen los egoísmos y los malos deseos. Está parafraseando, está tomando más libertad, pero está diciendo lo mismo. Esta es más exacta al texto original, pero esta dice lo que el texto original dice, y esta hace más sencillo lo que el texto original dice. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces por eso les sirvió el día de hoy, es algo diferente. Porque les sirve porque hay tantas traducciones, y por qué hay diferentes, por qué suenan distintas. ¿Por qué? A ver, ¿quién responde si alguien les dice, ¿y por qué hay tantas traducciones si la Biblia es tan segura? Algunos dicen, ¿no? Pues los mormones les encanta eso, y los testigos de Jehová igual, usar ese argumento. Como que la de ellos es la mera buena, o como que los mormones, como que la Biblia no puedes confiar en ella, y por eso ellos tienen profetas actuales, porque la Biblia le han cambiado cosas preciadas. Según, están locos porque no tienen ninguna base histórica ni textual para decir que la Biblia la han cambiado así. ¿Por qué hay tantas versiones de la Biblia? Hay personas que no tuvieron oportunidad de la escuela ni nada, se les va a hacer bien complicado que yo les explique la Reina Valera. Y si lo leo el otro más claro, se le va a hacer mucho más claro a entender. Así es. A entender este lenguaje. Sí, y hay comités de traducción. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, la misma Reina Valera, tienen un comité donde dicen, a ver,
llámale al hermano, por decir, Efraín Ramírez, que es profesor de filología e idiomas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, que venga al comité y que traduzca el libro de Esther, por ejemplo. Llámale también al hermano Juan Martínez de la Universidad de California, que enseña hebreo allá. Llámale al hermano tal. Entonces, todas estas personas son eruditos. ¿Saben lo que es la palabra eruditos? No eruditos, eruditos. ¿Saben lo que es eruditos? Personas que se han matado las pestañas estudiando más de 20 años los idiomas y practicando en esas traducciones, y que eso se dedican. Ellos ya saben de eso es su pan diario. Son expertos en el arte de los idiomas y de traducir. Entonces ponen a un comité de 80 traductores, aparte gente que revisa los estilos, y tardan años en hacer esa versión. Y los testigos de Jehová hicieron en 1962 la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Parece que un pastor que conocía los idiomas originales hizo esa traducción, y ellos la tomaron, pero empezaron a cortar los pasajes que decía que adoraron a Jesús o que Jesús es Dios, y empezaron a cambiarlos, los testigos de Jehová. Entonces la Biblia de ellos no dice quién la hizo, pero critican a todas las Biblias que existen, a pesar de que ellos usaban la Reina Valera antes de 1960 y la King James en Estados Unidos. Critican a todas las Biblias, que todas las Biblias están mal, pero que la de ellas es la mejor traducción jamás hecha. Y tú le dices, oye, ¿y quién la tradujo? ¿Qué tan eruditos o qué tan expertos son tus traductores de tu organización? Que son tan buenos que le ganaron a los otros comités de 80 y 100 traductores expertos con PhD en idiomas y todo. No podemos decir quién la hizo porque tenemos que guardar la humildad, ¿sí? Entonces, ¿con quién debatimos? Que dijeron que en vez de decir al principio era el verbo, era la palabra era con Dios y la palabra era un Dios, como si hubieran muchos dioses. ¿Con quién debatimos? No, pues no podemos, pero es la traducción más perfecta jamás hecha. Y entonces es terrible, ¿no? Pero bueno. Mire, Santiago 1.14 dice, sino que cada uno es tentado cuando es su propia, ¿qué? ¿Nunca han probado los tacos de concupiscencia? No, no es cierto, seguramente. Mucha gente dice, ¿eso con qué se come, verdad? ¿Sí? ¿No? Puerquito a la concupiscencia, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no sabían lo que significaba esa palabra antes de llegar a la iglesia? Levante la mano. Ay, qué ignorantes. No, no es cierto. Yo tampoco sabía. No, antes, cuando era chico, no sabía. Es una palabra difícil que no usamos, ¿verdad? Entonces dice, mira lo que dice la nueva traducción viviente. La tentación viene cuando nuestros propios, ¿qué? Deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Entonces está hablando, cambiando concupiscencia por deseos. Miren otros, ya estoy terminando en esta área. Dice Juan 5.24, de cierto os digo, el que oye mi palabra. Juan 5.24 en la Nueva Versión Internacional dice, ciertamente les aseguro. ¿Qué se oye más sencillo? De cierto os digo, o ciertamente les aseguro. Ciertamente. Y dice que el que oye mi palabra. Y esta es traducción, equivalencia formal, equivalencia dinámica. Mira, se van a hacer expertos, van a salir de aquí. Oh, ya conozco todos los términos de filología, de estudio de idiomas. Ok, Juan 5.24, una paráfrasis. Dios habla hoy, dice, les aseguro, de cierto os digo, ciertamente les aseguro, y aquí pone nada más, les aseguro, que es lo mismo, ¿no? Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo, que es lo mismo el que oye mi palabra, ¿no? Mira Filipenses 1.13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo él. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es el pretorio? Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio. ¿Cuál es más fácil de entender? Toda la guardia del palacio que está encadenado a causa de Cristo. O sea, Pablo hablaba de cómo sus prisiones, a pesar de que estaba sufriendo mucho, le daba gracias a Dios que Dios las había usado para el avance de su reino. Que eso para nosotros también nos anima, de saber que cuando pasamos por situaciones difíciles podemos usarlo para hablar de cómo Dios nos ha sostenido y cómo Dios nos saca del bache en el que caemos, ¿no? Entonces, 1 Pedro 1.4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuántos de ustedes saben qué es inmarcesible? Dice, tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura es incontaminada, porque algo que no está contaminado es puro.
dice, y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Esto, que no se deteriora, eso significa inmarcesible. Por ejemplo, inmarcesible es inmarchitable, como una flor que se marchita o se deteriora. La herencia que Dios ha dado para nosotros es una herencia que nunca se va a deteriorar. Aquí se nos deteriora el carro, se nos deteriora la casa, se nos deteriora el departamento, se nos deteriora la salud. Y nos vemos las fotos 5 años después y ya estamos más viejos. Se nos cuelga la panza, se nos cuelgan los cachetes. Pero en Cristo, la herencia que tenemos es una herencia que no va a contaminarse ni corromperse y que es para siempre, es lo que está diciendo. Mire, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. ¿Cómo ves? Mi amor, pásame por favor mi talabarte que me quiero ceñir. No, ¿verdad? No usamos eso. Entonces dice, le pondré tu túnica. ¿Qué palabra usas? ¿Talabarte o túnica? Túnica. Dice, algunos de ustedes le van a decir, mi amor, pásame el talabarte jugando, ¿no? Ya después de esta clase. Dice, y le colocaré tu cinto, ¿verdad? Dice, y le daré tu autoridad. Bueno, le daré tu autoridad. Entonces, en vez de sus manos, tu potestad, ¿verdad? Tu autoridad. Mire lo que dice Esteban antes de morir, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. ¿Qué significa la cerviz? ¿Alguno de ustedes ha tenido una lesión en el cuello? ¿Cómo se le llama esta zona de la espalda? Cervical, dorsal, ¿y cuál es la última? Lumbar, exacto. 4 años de medicina estudió el hermano. Entonces es cervical, ¿verdad? La cervix es esto. Entonces, ¿qué significa ser duro de cerviz? Duro de cerviz. Los coreanos cuando saludan dicen annyeonghaseyo, ¿verdad? ¿Qué significa? Que te humillas y honras a la otra persona y reconoces el honor que llegó a la otra persona. Pero si eres duro de cerviz, yo no me inclino ante nadie, ¿verdad? Y a mí no me doblega nadie, ¿verdad? Entonces eso es, ¿qué significa? Ustedes son una bola de orgullosos, tercos, que no reconocen, ¿sí? Y incircuncisos de corazón. Dios tenía un pacto con Israel que cada varón judío tenía que ser circuncidado como señal del pacto que tenían con Dios. Y eso significaba que obedecían a Dios. Cuando eran incircuncisos de corazón es que su corazón no lo habían purificado con Dios. Su corazón estaba corrupto. Entonces, qué importante es para Dios nuestro corazón, ¿no? Pero mire lo que dice Dios habla hoy. Pero ustedes, y yo diciendo Esteban, siempre han sido tercos. ¿Qué se oye más claro? ¿Duros de cerviz o tercos? Tercos. Y yo creo que hay países en Latinoamérica que a lo mejor no se usa eso, ¿eh? Porque eso es lo difícil en las traducciones. Si lo va a usar Uruguay, Colombia, Venezuela, porque cambian las palabras. Dice, y tienen oídos y corazón paganos en vez de incircuncisos de corazón. El problema con esto es que pierde la referencia con el Antiguo Testamento de la circuncisión, que es importante. Por eso es bueno estudiar la Biblia en el idioma en una traducción formal también para predicar. Pero esta es más sencilla y práctica, ¿sí? Filipenses dice, y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿De qué estaba hablando Pablo? Que su vida iba a ser derramada en libación. ¿Saben lo que es una libación? A Dios se le presentaban ofrendas en el Antiguo Testamento. Ofrendas de animales en sacrificio o en ofrenda de gratitud a Dios. También granos de la cosecha que había producido. Pero también se presentaba, por ejemplo, el fruto del jugo de la uva, o algún aceite preciado, que lo podrías haber usado para ti, lo traías a Dios y lo dabas, ya sea para los sacerdotes y sus familias, o para ser derramado en el altar, algo que te podías haber quedado tú y decir, es mío, se lo compartías a Dios con un corazón generoso, y Dios veía con agrado tu corazón y te bendecía. Entonces Pablo dice, yo sé que estoy aquí en prisiones injustamente, ya llevo 4 años, quizá me van a cortar la cabeza, pero saben una cosa, para mí el vivir es Jesucristo. Y si muero es ganancia, porque yo sé que estoy ausente del cuerpo, pero presente con el Señor, que esta vida es pasajera. Yo voy a vivir para Dios hasta que toda la gente escuche que Dios les ama. Es lo que decía el apóstol Pablo. Y si es necesario que mi vida sea derramada como un sacrificio, que mi vida se tire en el altar, por predicar a Jesús y que estoy aquí en esta cárcel injustamente, pues así sea. Dice, y por eso me gozo y regocijo con ustedes, porque estoy al servicio de su fe. Qué tremendo, ¿no? Lo que Pablo decía.
Entonces, libación es una ofrenda. Y mira lo que dice la traducción en lenguaje actual. Ustedes confían en Dios y le sirven. Y eso como si le presentaran una ofrenda. Tal vez a mí me maten. Y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Si esto llega a suceder, seré muy feliz. Y quiero compartir esa alegría con ustedes. Paráfrasis. Está poniéndole más de lo que hay en el original, pero tratando de dar a entender lo que Pablo quería expresar en su corazón. ¿Sí? ¿Están todos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuáles son algunas herramientas de ayuda? ¿Ahí la dejamos? ¿Sí? ¿Qué? Para que se queden picados. Chan, 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 chan. Nos vemos en una semana, en un mes. Está bien, ¿verdad? Aprende uno a través de esto. Hay algunas herramientas de ayuda. Brevemente les voy a decir cuáles son y luego vamos a continuar en otra ocasión. Herramientas de ayuda son, por ejemplo, un diccionario de nuestro idioma. Cuando lees la Biblia, tienes una herramienta de ayuda, puede ser otra versión de la Biblia. Porque como vieron ustedes, a veces había secciones de la Reina Valera difíciles, ¿verdad que sí? Pero cuando la leías en otra versión, te la clarificaba, ¿verdad? Entonces, hermanos, también cuando hay palabras difíciles o aún palabras sencillas como la palabra fe, por ejemplo, la Biblia dice, por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios, no por obras. Pero cuando dice por medio, ¿qué significa ser salvos? Por gracia. Entonces a veces uno va a un diccionario y busca la palabra gracia, favor inmerecido, regalo que uno no se puede haber ganado. Por ejemplo, la fe, ¿qué significa? Poner tu confianza y tu certeza absoluta en lo que Dios ha prometido. Entonces, un diccionario de la lengua española te ayuda a eso. Este es un diccionario bíblico. Este es un diccionario muy completo. Valen alrededor de $40 más o menos en internet, los pueden encontrar. Ahora, algo maravilloso de la época en que vivimos es que si tienes internet te puedes ahorrar dinero en todas estas cosas. Nada más que tienes que saber a dónde ir. Lugares como Bible Gateway tienen pues ya todas las herramientas ya las tienen. Hermanos, todas las herramientas. Saben que cuando hablan cerquita de la cámara se graba. Entonces en YouTube a veces está compitiendo la voz. ¿Verdad, Mario? ¿Dónde está Mario? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, pero ya le puso un filtro. Queremos comprar como un micrófono que vaya directo. Y así ya va a ir directo, pero vamos a ver cuándo lo hacemos. Hay muchos planes. Bueno, entonces, otra cosa es que este es el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, Vine, o Vine, se llama Vine por el escritor. Fácil y rápido de usar, significado original de palabras bíblicas en los idiomas originales, incluye miles de palabras del hebreo y del griego, la mejor herramienta para profundizar el estudio de la Biblia. Entonces son herramientas y un comentario bíblico, y hay muchos comentarios bíblicos. Hay comentarios bíblicos que comentan el texto, algunos son devocionales. ¿Saben lo que es devocional? Es un tiempo para tú reflexionar en tu vida delante de Dios. Por ejemplo, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Todos nosotros necesitamos una razón por la cual vivir. La razón de Pablo era dar a conocer a Jesús, quien le había salvado. Ese es un comentario devocional. Hay comentarios homiléticos. La homilética es el arte de presentar la palabra de Dios o la enseñanza a la gente, de predicar. Entonces son comentarios para gente que va a predicar de ese pasaje, tener ideas para el predicador. Hay comentarios que son exegéticos. Exegético se llama es sacar el significado que el autor quiso dar. Entonces analiza el texto súper técnicamente. Hay comentarios técnicos. Este se llama Word Biblical Commentary. Vale más de $1,000 y son 58 tomos. Yo lo tengo en CD. Me esforcé con mucho trabajo y creo que me costó $600. Y lo tengo en CD. Me acuerdo que una vez mi pastor me dijo, el carro de un pastor, decía... Ahorita está difícil porque estoy haciendo un list, pero decía, el carro de un pastor, su biblioteca debe ser más cara que su carro, decía él. Entonces empecé a comprar libros desde que Dios me llamó y tengo bastantes libros en mi casa. Pero pues como ya tengo tantos, no iba a comprar 58 tomos. Entonces lo compré en CD y me ha servido mucho. Estoy predicando en un pasaje y quiero ver qué dice el idioma original o alguna pregunta que tengo y voy y lo consulto. Y son comentarios súper completos, pero muy técnicos, no son para tener un devocional o una clase sencilla. Esta Biblia es una Biblia súper bonita y práctica. ¿La han visto, la Biblia del Diario Vivir? Dice aquí, aplicación a más de 10,000, notas aplicadas a más de 10,000 pasajes que ayudan a entender las verdades de la Biblia.
y aplicadas al diario vivir. Notas de perfiles biográficos, la vida de David, de Josué, de Esteban. Introducciones a los libros, incluye resúmenes para ayudar a entender y responder el mensaje de cada libro de la Biblia. Megatemas, proporciona los temas principales de cada libro. Cuadros y mapas. Esta Biblia está bien padre, bien fácil de... Si no, vale como $40, a veces más barata en internet. Pero son herramientas que usted puede conseguir para hacerle un buen estudio de la Biblia. Entonces,